El programa es presentado por Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com, tus envíos de USA a Venezuela. Patreon.com/DeLaraF, con tu apoyo nos ayudas a seguir. Seguimos de Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Gracias por estar de vuelta. Recuerden que estamos todos los días a las 8 de la noche de lunes a viernes. Sábados y domingos estamos a las 12 del mediodía. Siempre aquí en mi canal YouTube, más de 100,000 seguidores. Gracias por sus suscripciones, gracias por estar allí. Y gracias en especial a quienes se han suscrito a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/DeLaraF, patreon.com/DeLaraF, es tu apoyo que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos. Esa suscripción que muchos dicen, bueno, pero que eso es muy bajito, ¿por qué pones un precio tan bajo? Porque en realidad lo que queremos es que hagamos acopio. Y con una suscripción pequeña creemos que podemos hacer mucho más que con una suscripción cara que no sea atractiva. Gracias a todos por sus suscripciones. Y nosotros, por supuesto, seguimos. Está ya con nosotros el doctor Alberto Franceschi, que nos hace el honor de compartir los lunes ácidos con nosotros. Bienvenido, doctor Franceschi. Igualmente, Dani. Gusto verte. Alberto, habíamos hablado un poco antes de empezar. Para nuestros suscriptores, pueden, los que ya están suscritos, ver la conversación previa que tuvimos sobre lo que está pasando en Alemania. Pero en el primer segmento de hoy yo conversaba sobre lo ocurrido en Colombia con el tema de la extradición de Otoniel y de un asunto que termina siendo necesario mencionarlo, Alberto, porque por supuesto lo que sale por los medios es una cosa y lo que se vive en la realidad es otra. Tú viviste, al igual que yo y que todos los que están viendo este programa, lo que fue la caza y captura de Pablo Escobar, que se vendió como el gran golpe contra el narcotráfico. Pero después vendieron otro gran golpe, porque el gran golpe fue descabezar al cartel de Cali y a capturar a los Rodríguez Orejuela y mandarlos a los Estados Unidos en extradición. Y luego se dio el gran golpe contra el cartel del norte del Valle, y conocido como el cartel de los sapos posteriormente, porque todos se pusieron a cantar. Y así fueron cayendo. Entonces, otro gran golpe. Entonces, ahora el gran golpe que nos venden es la caída de Otoniel. Pero, ¿qué ha pasado entre la caída en combate de Pablo Escobar y la caída de Otoniel? Que el narcotráfico sigue allí, tiene más poder, los carteles no han desaparecido. La actividad se ha tecnificado, ha tomado mayores territorios. Lo que antes era una cosa rudimentaria, hoy se ha convertido en una verdadera industria que ha tomado el control de buena parte de Colombia y de prácticamente toda Venezuela, empezando por Miraflores y por el Fuerte Tiuna, ¿no? Y esto pareciera que se ha gangrenado. Yo te comentaba mi preocupación con respecto a la escasez que hay en Venezuela de comprensión y de interés por el tema colombiano, sobre todo en las academias, sobre todo en la clase política. No hay expertos en Colombia, es muy difícil encontrarlos. No hay interés en estudiar a Colombia. Y de Colombia para Venezuela es más o menos lo mismo. Entonces, cuando se ve la captura de Otoniel, se ve como una cosa que ocurrió allá en Colombia. Pero cuando se ven los combates que ocurren en Apure entre la guerrilla de esta, la guerrilla aquella, la guerrilla más cual, eso es como un problema que está pasando allá en Apure y en Colombia ni le prestan atención. Entonces, en medio de todo esto, Alberto, pareciera que cuando se habla en Venezuela de un narcogobierno, de un narcorégimen, de un narcopaís, bueno, pero no es Venezuela, es Venezuela y Colombia, es la región, es el corazón de la región andina. No sé cómo lo veas tú, Alberto. Bien. Mira, Dani, bueno, es que
ese enfoque, que es crucial y es central, da para ser el eje de muchas otras reflexiones. Bien, es el punto de partida de un tema mucho más global, que es el destino mismo de América hispánica, ¿no? De todas nuestras naciones. ¿A dónde va esto? ¿Dónde va la llamada impropiamente Latinoamérica? Porque nosotros, no, que yo sepa, nunca hablamos latín. ¿Somos Hispanoamérica o somos Iberoamérica? ¿Entiendes? Para incluir a los de ascendencia portuguesa, en el caso de Brasil. Pero el hecho es que Venezuela fue la primera que entró en el impasse de fin del siglo XX. Y hemos sido también los pioneros, pues. Ya nosotros, como dicen ahora, sarcásticamente, venimos del futuro. O sea, los grandes males que están asomándose en muchos países de Hispanoamérica, ya nosotros los padecimos. Ajá. Venimos del futuro en el sentido que ya recorrimos el trayecto que lleva a la disolución nacional, a la pérdida del Estado, a la concurrencia de todos los factores de dislocación de la economía, de los segmentos sociales, de las bases físicas de esos estados y de, más grave aún, las bases jurídicas y el establecimiento de instituciones que, al ser pulverizadas por una actuación subversiva, en este caso la chavista, desde la cúpula del Estado, que se encargaron ellos mismos de desmantelar el poder de Estado, todo eso está asomando en todos los países. Decíamos antes, con la horrorosa excepción de Chile, pues no, ya empezó en Chile, no un camino irreversible, porque esos estaban mejor dotados para que se desquicie esto rápidamente. Pero sí, efectivamente, hay una tendencia, pues, natural también en Chile de entrar en los caminos, pues, de impasse absoluto. Argentina está digamos, la antesala de una confrontación social, de una quiebra económica. Ya la quiebra económica está en curso. Ahora, ¿cuál es la excepción? La excepción es Brasil. No, también Brasil vive contradicciones importantes y todas tienen un origen común. Este continente hispanoamericano, iberoamericano, para englobarlo todo al sur del Río Grande, no tiene destino, porque nuestras burguesías, nuestras élites gobernantes, no fueron capaces de ir más allá, de dotar de una base industrial limitada, de un Estado bastante maltrecho, de una precariedad jurídica para las grandes mayorías que los excluyen del consumo o de derechos, no de usufructo de la vagancia de un estado de bienestar, sino del derecho a comer, chico, producto de una economía que funcione. Y si nadie llena el espacio de esas élites que debieron entonces construir sociedades orgánicamente estructuradas, con estados sólidos, en ausencia de eso alguien debe dirigir. Y hemos visto con el estupor cómo progresivamente los que han terminado dirigiendo estas naciones son las élites delincuentes directas de las capas, no asalariadas, las capas, digamos, ligadas al capital y al usufructo de la gran propiedad y de las grandes finanzas. O sea, nosotros ya tenemos nuestro ¿cómo se llama? El bicho de Colombia, el que está de moda ahora, el que Otoniel. Nosotros tenemos ya nuestros Otoniel antes, y Bolivia ya los tuvo, y Brasil también, ¿cómo se llama? Y Perú también. Bueno, están saliendo algunos de ellos a la palestra, pero nosotros ya pasamos por allí, y pese a que sea complicado entenderlo, Colombia, que es la fuente primigenia de no pocas de esas desestabilizaciones en las élites por la corrupción masiva de su élite, chico, ha logrado ser una especie de acomodamiento cartilaginoso de sus segmentos sociales.
de que le permiten sobrevivir en estado comatoso permanente, pero aferrado como un clavo caliente a sus instituciones. Todavía funcionan las instituciones colombianas, que en Venezuela ya desaparecieron, pues. O sea, quien hable de independencia de poderes en Perú, en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, bueno, está hablando de reminiscencias de otras épocas. Alberto, Y en realidad en Colombia... disculpa que te interrumpa, porque en la gran queja que tienen muchos colombianos sobre lo que está ocurriendo en Colombia tiene que ver con la penetración que ha hecho la izquierda de los tribunales, con la penetración que han hecho de la Registraduría Nacional, donde se tiene a un registrador que es el encargado de lo relacionado al tema electoral, donde se encienden las alarmas. Aquí ha habido, fíjate que ha habido estas son las cosas que hace la izquierda, chicos, y que hay que señalarlas. Cuando uno, Alberto, tú lo sabes, yo lo sé, y los que nos hemos dedicado a revisar lo que ha sido el drama de ya casi 70 años de guerra en Colombia, sabemos que la guerrilla, entiéndase la FARC, el ELN, entiéndase las Autodefensas Unidas de Colombia, todos los grupos en armas en Colombia y el propio ejército han cometido horribles atrocidades. Horribles atrocidades. Los desplazados, los reclutamientos forzosos, los reclutamientos de menores, los abusos sexuales a menores, el desplazar poblaciones enteras, el secuestro, el abigeato, la vacuna, etcétera. Todo eso. Un criminal es un criminal. Pero, ¿por qué razón? ¿Qué hace la izquierda? Los criminales son los paracos, pero a la FARC le damos amnistía. Eso no es justicia. Y tiene entonces razón cualquier paraco en decir, yo quiero que me traten como tratan de la FARC. No me van a tratar así, entonces me quedo alzado. Entonces, pareciera, y por supuesto, eso se utiliza como arma arrojadiza contra Uribe, porque Uribe tiene el señalamiento que él es el paraco, que él es el jefe de los paracos. Entonces, es malo ser paraco, pero es bueno ser faraco, porque tú ves como estos tipos no le a la FARC, bueno, con brazos de seda. Ahí es donde tú te das cuenta cómo han penetrado la justicia, Alberto. Porque hay un juicio contra la parapolítica, pero no hay un juicio contra la farpolítica de la misma manera. Vamos a entenderlo. Yo hablaba en un plano mucho más general o abstracto del conjunto de temas que nos llevan a que tú planteas, que es el específico de la estructura de Colombia. O lo insinué ya, pero no se trata de desacuerdos, se trata de puntos de arranque, de enfoque. Lo concreto es que Colombia aguanta o ha aguantado más que otros países el diseño institucional del Estado. Venezuela se fue al demonio, Perú se está yendo al demonio, en Argentina ni siquiera todas ¿cómo se llama? Las dictaduras militares lograron enrumbar aquello y precariamente ahora mantienen. Pero fíjate tú, Argentina y Brasil andan en la búsqueda de un nuevo rediseño industrial ligado a China, por ejemplo. El propio Chile también tiene perspectivas propias porque la economía chilena la hicieron rentable y los chilenos aprendieron a trabajar ordenadamente en estos 30, 40 años últimos. En Colombia también se trabaja en una economía bastante exigente y bastante competitiva. Por lo menos el capitalismo de la sabana de Bogotá, que es el 70%, y que obliga, digamos, a una disciplina de inversiones, etcétera, o sea, de no hacer disparate porque te quedas arruinado si no compites bien. Bueno, eso en Venezuela es, digamos, no sé, algo desconocido completamente, porque en Venezuela es el dolo, la riqueza fácil, y es la economía del narco que ya copó toda Venezuela, sin habernos dado el chance de ser una economía productiva, pues nosotros pasamos del asistencialismo estatal y de la manguangua de la Cuarta República a la manguangua del narcotráfico y del chavismo, etcétera, etcétera. En Colombia no están en ese terreno todavía de que el Estado haya desaparecido como instancia
de que preserve alguna vigencia de instituciones. Es solo en ese sentido que lo planteo. Colombia está súper podrida también y de la peor manera, porque la concurrencia de los dos grandes factores polarizados, del narcotráfico por un lado y de la guerrilla castrista del otro bando, bueno, han hecho prisionero ese estado de esa permanencia de la violencia que no deja de crecer o de manifestarse en todos los intersticios de la sociedad. Y vamos a una Colombia, chicos, bueno, de feudos, de cuanto guerrilleroso quiera armar su frente y su vaina y su banda, bueno, esos son los que gobiernan. Chicos, parece mentira, pero la única suerte que hemos tenido en Venezuela es que el amponato se concentró en el poder y deja existir, digamos, los ampones secundarios de los planes concretos territoriales, el Yuley y el otro, pero el gran planato es el planato militar, el planato chavista, que mantiene en cierto orden el país. Alberto, pero hay algo que no quisiera. No es precario, por supuesto, que puede estallar cualquier día de él. Por supuesto, pero hay algo que no podemos pasar debajo de la mesa. Porque la biografía de Otoniel nos deja importantes lecciones para quienes creen que el crimen organizado y la política son enemigos. Fíjate tú, ¿dónde comienza la carrera de Otoniel? Otoniel comienza como guerrillero del Ejército Popular de Liberación. ¿Tú te acuerdas del Ejército Popular de Liberación? El EPL maoísta. Que era maoísta, como era maoísta el Sendero Luminoso. La guerrilla ruralista, etcétera, reivindicativa de los derechos del campesino, empoderar al campesino, toda aquella cantidad de paja que al final. Y el señor en determinado momento da el gran salto, se desmoviliza del Ejército Popular de Liberación y se une con su propia milicia a las Autodefensas Unidas de Colombia. Por aquí están los reales. ¿Por qué? Porque es el negocio de la guerra. Y la guerra como negocio. Ya, yo creo, lo decía en la primera parte, la guerrilla colombiana original, que se vivió en toda Iberoamérica más o menos por la misma época, en Colombia tenía una particularidad, de que las guerras campesinas colombianas son, bueno, casi que nacieron con Colombia. La guerrilla gaetanista, la guerrilla tal, la primera marquetalia, toda esa cantidad de cosas. Se ideologizan esas guerrillas, esos movimientos guerrilleros, mal que bien, y así estuvieron como hasta los 70. Ya a los años 80, el narcotráfico se apoderó de la guerrilla. Y se convierte entonces la guerrilla en un gran negocio, asociado al narcotráfico y al control de los territorios para el narcotráfico. Así es. Es imposible analizar las cosas si no se ve desde ese punto de vista. El señor se acabaron, desmovilizaron las Autodefensas Unidas de Colombia, pero el señor quedó con su propio cartel, el cartel del Golfo. Entonces es verdaderamente llamativo esto. Por eso es que cuando tú nombras que sea el Wilex y que sea el Col, que cualquiera de esos, y la gente puede verlo como una cosa pintoresca, pero es que si nosotros permitimos que estos tipos controlen una porción de territorio y hagan lo que les dé la gana, ¿a dónde termina eso creciendo? A convertirse en un Otoniel, a convertirse en un Pablo Escobar, a convertirse en una barbaridad de esta. Entonces, en Venezuela, es como tú dices, ¿sí? Los tipos se concentraron en Miraflores y en Fuerteventura. Ahí están. Pero están dejando crecer a unos mostricos, ¿verdad? Como si fuese cualquier cosa. Y mira, y cuidado con lo que nos puede salir de ahí. Sí, definitivamente es un fenómeno muy complejo, pero sí es específico de Venezuela esto de que la cúpula del Estado fue tomada ya por los Otoniel y compañía. Porque Rederol, por ejemplo, para tomarte el caso insignia de la Guardia y de las propias Fuerzas Armadas, Rederol es un hombre, chico, poderosísimo hace 10 o 20 años. ¿Sí? El ejército venezolano y la Guardia en especial, bajo la disciplina de este magnate de Lampa, eso no es así en Colombia, por ejemplo, ni en ningún otro país de América Hispánica. No es así. Fíjate que en México, por ejemplo, donde los carteles tuvieron un desarrollo impresionante, lograron corromper masivamente la policía, pero las Fuerzas Armadas no le llegaron por lo menos al nivel de
a ser la agencia directa de los carteles de Sinaloa o de los carteles del norte de México, ¿no? Quizás lo más parecido que consigamos a Venezuela es Honduras, donde la propia presidencia estuvo comprometida al punto, bueno, que los extraditan y los envainan ahora. Ahora, el origen de todo esto, Dani, no estará en esa colusión de la que tú hablas entre la guerrilla y la izquierda y el narcotráfico, y de que en última instancia el gran cartel fue la propia dirección cubana, en la ausencia de toda sociedad productiva, de toda élite productiva, de toda industria, viviendo de lambucear la Unión Soviética y China, de la ayuda externa y siempre la solidaridad militante, pero que en última instancia era, digamos, parásitos. Esa es una casta de parásitos, la directiva del Partido Comunista Cubano, pero no de parásitos de Chichigua, eran magnates, chicos, los castristas estos, ¿entiendes? La fortuna de Fidel Castro nunca se sabrá cuánto tuvo, la que hereda el Yascanel, que era el yerno de Raúl, etcétera. Es gente, chico, que negoció directamente con Pablo Escobar hace rato, chico, y de cómo hacer de Cuba la estación de tránsito. Si se fuera a fondo en este tema, seguramente vamos a encontrar que el esquema de la gran izquierda latinoamericana, y es la vía de putrefacción de México también en última instancia, y las complacencias y complicidades de ANLO con este esquema del izquierdismo sobreviviente de Cuba y de Venezuela, y por algo es su abogado ahorita, político, bien, en última instancia, chicos, la desgracia nuestra es que las causas sociales y las ideologías de emancipación y todas esas pamplinas teóricas de la izquierda de los años 50, 60 se han ido transformando en la ideología oficial de los grandes carteles. Y casi que el resumen de toda esa vaina, o quien mejor lo escenificó, fue el propio Evo Morales. ¿Bien? Cuando Evo Morales, o sea, de la cabeza del Estado, sí, siendo la cabeza de los cocaleros, chico, allí había pasado algo que no se veía, que era la punta del iceberg de toda una vocación hispanoamericana de todas nuestras élites a convertirse. Eso nos lleva a la discusión incluso en Venezuela. ¿Era o no la alta banca venezolana agencia directa del narcolavado en los años 70, 80, que era lo que se hablaba? Y bien, parece que efectivamente era así. Hay muchas cosas que analizar, pero fíjate tú que inclusive hay gente que dice que estas son especulaciones y que uno es un gran hablador de tonterías y porque tú hablas tanta paja y cómo puedes tú comprobar eso. Yo los invito a leer el libro Narcotráfico y otras tareas revolucionarias de Norberto Fuentes. Norberto Fuentes, varias veces he hablado de él, he leído varios de sus libros. Norberto Fuentes estuvo como periodista y escritor en el círculo más estrecho del castrismo y sus amigos más cercanos los hizo durante la guerra en Angola, porque él fue corresponsal de guerra. Y estando en Angola se hizo amigo de Arnaldo Ochoa y de Tony de la Guardia y de estos militares que estuvieron allí. Estuvo en su más cercano círculo, vivió con ellos lo que significaba tener poder, estuvo en la antesala de Raúl Castro, de Fidel, etc. Y cuando se da la famosa causa número 1, donde Fidel decide que va a fusilar a los militares a los que él mandó a meterse en el narcotráfico, el señor Norberto Fuentes se da cuenta de que lo iban a matar y se rebela e intenta irse. No lo logra en principio y después en una negociación internacional terminan permitiéndole su salida de Cuba. Él escribió un famoso libro llamado Dulces Guerreros Cubanos, donde narra lo que fue el proceso con el cual terminan fusilando a Arnaldo Ochoa, Amado Padrón, Tony de la Guardia y otros más. Pero después de él escribir ese libro, que es casi que una novela o un relato novelado, él escribe un libro donde pormenorizadamente, con fechas y con datos, dice cómo entró Cuba, cómo entró el régimen cubano en el narcotráfico y por qué y de qué manera.
Y él indica algo que es importantísimo en repetirlo, Alberto. Que Fidel Castro tenía casi que una teoría, la teoría castrista del narcotráfico. Sí. Podrir por dentro el imperio. Que con el narcotráfico se le podía ganar al imperio 3 veces. Una. Se le inundaba su sociedad de droga y por supuesto le afincabas, le profundizaba su contradicción interna hacia la decadencia. Le dañabas lo más sagrado que era su juventud, además. 2, recibías dinero a cambio para seguir financiando la lucha contra el imperialismo. ¿Verdad? Y tres, obligabas al imperio a gastar ingentes cantidades de dinero en combatir el narcotráfico. Donde entonces la guerra contra el narcotráfico termina siendo un triunfo de esa teoría. Porque mientras más dinero gaste Occidente en combatir el narcotráfico, menos dinero destinan a otras cosas. Es decir, es un gasto dentro de la economía de esos países que pudiera estar destinado a cualquier otra cosa y no al combate al narcotráfico. Y hay quien niegue que era el cerebro más siniestro que ha parido Hispanoamérica, Fidel Castro. En medio de todo eso, con eso se explica una cantidad de cosas. Con eso se explica, Alberto, con eso se explica, por ejemplo, el apoyo hasta el día. Con eso se explica la negociación que se hizo en La Habana para la FARC. Con eso se explica el apoyo al chavismo y el verdadero contubernio. Con eso se explica... Y el cruce de las Fuerzas Armadas nuestras con la FARC y el ELN, chicos. Pero también, durante estos 20 años el chavismo. Pero también hay una cosa que entonces, lamentablemente hay que decirla. Los Estados Unidos no ha querido tocar, después de los acuerdos con la Unión Soviética, ni con el pétalo de una rosa, el régimen castrista. No saben los Estados Unidos que el castrismo ha sido aliado del narcotráfico en la región. Ellos tuvieron los 3-4 años aquellos con el Plan Colombia y tal, buscando un eje de la actividad de la diplomacia americana, hasta que consiguieron la excusa de los ataques terroristas a países de este escenario y dedicarse a sus políticas en los otros continentes. Pero es un hecho que si no hay una estricta complicidad, hay por lo menos una omisión que llama la atención. ¿Dónde está la lucha contra los carteles de la droga de Estados Unidos, que es el gran consumidor y por lo tanto distribuidor de 100, 200, 300 mil millones de dólares anuales de la droga? ¿Tú conoces algún gran narcotraficante preso en los Estados Unidos? Eso por lo menos es secreto de Estado hasta donde uno sabe. Los pocos golpes que ha habido, grandes golpes, han sido más para la historia cinematográfica que para los resultados reales. Pero la realidad es una sola. La realidad es que si hay tal cantidad, si desde la muerte de Pablo Escobar hasta la captura de Otoniel han pasado 30 años, casi exactos, 30 años han pasado, y la actividad del narcotráfico sigue viento en popa y dando mayores recursos que nunca y creando más daño que nunca, es porque el consumo no ha caído, sino que ha aumentado. Sí, pero es que el consumo es parte de lo que quería yo significar, Dani. Es que quien permite que haya tal distribución eficiente de las redes internas de los Estados Unidos para que la droga llegue oportunamente a las narices de los consumidores. Aquí hay nombres que nunca se han dado. Organizaciones dentro de los Estados Unidos que nunca se han conocido. Nosotros por lo menos tenemos la ventaja de sindicar fulano, ¿entiendes? El otro, y caen. Pero aquí yo nunca he oído que caiga nadie de la importancia de estos tipos de Hispanoamérica, no de solamente Colombia, de eso, Venezuela, sino que todavía no nos han explicado, y yo no sé si los contribuyentes de los Estados Unidos se hacen esta pregunta, pero ¿para qué ha servido todo el dineral que se le ha dado a la DEA y a los organismos que se encargan de la lucha contra la droga, si la droga sigue llegando a los Estados Unidos y los carteles siguen floreciendo en toda parte de Iberoamérica? Es una gran pregunta que aquí tienen que hacerse. Aquí, ¿dónde está el problema entonces? ¿Dónde está el problema real? O sea, esa gastadera de real de la frontera de los Estados Unidos para afuera, para combatir el narcotráfico,
mientras dentro del territorio de los Estados Unidos no solamente se consume droga, sino que la sociedad aceptó el consumo de droga como algo normal y hasta cool, algo chévere. Entonces, mientras eso esté así, yo pienso que la batalla de la teoría castrista del narcotráfico está triunfando. Porque, porque los tipos simple y llanamente están ganando la batalla. Se están enriqueciendo con el narcotráfico, se están apoderando y están carcomiendo las instituciones. Tú nombrabas Honduras. Bueno, pero es que el caso Honduras es una... O sea, ¿tú te acuerdas que antes de Centroamérica hablaban de repúblicas bananeras? Sí. Bueno, ojalá fuesen ahorita repúblicas bananeras. Porque lo que está pasando con Honduras, o sea, por favor, lo que está pasando con El Salvador, ¿qué es? Ahí tienes otra cosa. 2 países, Honduras y El Salvador. Honduras, Guatemala, El Salvador. Y Nicaragua, Centroamérica. ¿Qué tienen en común las 4? Bueno, el control que el narcotráfico ejerce en esa región. ¿Y qué más tienen en común? Que vienen de unos procesos guerrilleros promovidos desde Cuba, que supuestamente culminaron con acuerdos de paz, pero que lo que dejaron fue la reconversión de guerrillas marxistas, maoístas o guevaristas en grandes grupos criminales al servicio del narcotráfico. Entonces, cuando yo no sé, pareciera que la gente o sea, pareciera que hemos sido incapaces de sumar 2 más 2 para darnos cuenta cómo la izquierda en Iberoamérica ha sido aliada fundamental del narcotráfico y del crimen organizado. Pero sin la élite económica capitalista tradicional, sin ese auxilio no hubiese existido ese fenómeno tan floreciente y extendido como, o sea, yo no sé, pero me da la impresión de que el problema más aún de fondo, más aún es que antes de la izquierda, las élites, incapaces de desarrollar capitalismo competitivo, etcétera, se entregaron en brazos del ala delincuente de cada una de estas burguesías. O sea, y más o menos las diferencias de desarrollo es que pues, tú ves en el caso de Brasil, tú ves una poderosa burguesía industrial en Brasil, grandes familias incluso como los Matarazzo, etcétera, que conformaron el ABC de Sao Paulo. Es un emporio industrial gigantesco, Daniel, o Minas Gerais, ¿entiendes? En Argentina, viste la sociedad, la Argentina tradicional de las acerías y de la agroindustria de Argentina poderosa. Venezuela, ¿qué fue lo que ocurrió? Corruptelas desde el Estado, 12 apóstoles y compañía que terminan en la Venezuela, chicos, de la putrefacción del capital financiero, donde todos esos banqueros terminaron siendo ladrones de oficio, todos, salvo excepciones, debe haber excepciones, pero cada país fue como marcando su incapacidad histórica y llevando al Estado, a la cúpula de la economía, a fuerzas disolventes y comprometidas con el delito, y ya atascadas en su incapacidad para hacer algo más grande en cuanto a su fortuna, etcétera, para financiar su gran emporio mayamero digamos, o de la frontera ya con México y con California, resolvieron entonces, chicos, meterse en grande en el negocio de la droga como capos del propio narcotráfico financiero. ¡Ey! No hay narcotraficantes sin bancos atrás. Entonces esa colusión de intereses es como, caramba, una de las vetas que habría que ver. Y no hay tampoco capital especulativo y, ¿cómo se llama?, comprometido con el delito sin el blanqueo de capitales y la sede última de todo eso en la banca mayamera y en la banca neoyorquina. Pero entonces ahí es donde tenemos que llegar también, Alberto. Que no es, mira, no es posible el narcotráfico sin la legitimación de capitales. No es posible la legitimación de capitales sin el sistema financiero de los países donde se desarrolla el narcotráfico. Y no es posible que el sistema financiero de países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Honduras, Nicaragua operen en esta región sin tener vinculaciones con el sistema financiero de los Estados Unidos.
Y casualmente los Estados Unidos no solamente es el necesario aliado de los sistemas financieros de estos países, sino que también es el país mayor consumidor de la región de drogas. Entonces Dani, eso no aquí hay lo una ha cantidad de verdades que hay que decir y que parece que hay suficientes negativas para darse cuenta del tamaño de la verdad. Dani, y no es suficientemente desoladora esas conclusiones para explicar la inhibición de cuanto analista consigamos, que prefiere no meterse en esa vaina porque es como la evidencia de que se va a una putrefacción general generada en el propio capitalismo como sistema donde todo se vale para ser rico y todo se vale para generar, digamos, toda clase de parasitismo. El problema es ese, va a la esencia misma de las estructuras sociales, de las estructuras económicas, de la estructura financiera. O sea, aparentemente esto sería darle la razón a la izquierda y a las banderas digamos, del anticapitalismo primario, pero es que no necesariamente tenía que ser así. De paso planteé lo del Brasil, por ejemplo, la propia burguesía argentina tuvo su época de oro. Mira, es que hasta la venezolana hubo una época donde las familias estaban asociadas, chicos, a emporios industriales, aunque fuesen limitados, y todos esos chicos de todas esas grandes familias escogieron un pimpollo, chicos, para meterlo a bolichicos, chicos, a negociantes de facto con el poder narcotraficante del chavismo para facilitar la fortuna de los recién llegados de la última generación y hacer los potentados madrileños, chicos, y financistas de la MUD y de la vía venezolana, pues de colaborar y de colusión de la élite chavista con la élite de la banca y de Fedecámaras, etc. Alberto, Amigo, esto está mucho más complicado lo que la gente claro, cree, la colusión y las complicidades. Alberto, pero nada nuevo bajo el sol de la historia venezolana. Porque revisar los grandes procesos de instauración de regímenes de oprobio en Venezuela es verificar la existencia de apellidos que se repiten en el tiempo. Aquí hubo familias por las cuales no pasó el horror del gomecismo, ni el horror de los adecos, ni el horror de Pérez Jiménez, ni el horror del puntofijismo. No pasó el proceso de malandrización histórica como que... O sea, hay unos apellidos que han seguido allí. Hay unos que, como no, que han permanecido firmes en mantener su historia y mantenerse al margen de la criminalidad politiquera organizada que se estableció en el país, narcocriminalidad además. Pero hay otros que tú les haces seguimiento y tú dices, oye, pero esta gente, estos salieron malos desde el primero hasta la última generación. Cuando tú revisas los apellidos... No oigo Franceschi o Lara, chico, eso sí. Eso sí no hay ahí, Y tampoco que quiero que los haya, ni creo que los encuentren. Pero es que además de eso te encuentras con otra cosa. Que eso que tú dices de los apellidos, de que en todas partes, bueno, pero es que revisa los apellidos de los principales boliburgueses que han acusado por allí. Bueno, y te encuentras a quien te encuentras, y te encuentras a los apellidos que te encuentras. Pero además de eso estamos viendo otra situación que ya la habíamos visto previamente y yo creo que era inevitable, a mí me lo habían advertido, ¿no? Que eso iba a ocurrir. Acuérdate que en el gomecismo empezó a verse como la clase comercial más importante, la que tenía el dinero, empezaron a cruzarse con personajes del poder y empezaron a casar a las hijas y empezaron a casar a las viudas, como hizo el mismo Gómez, porque el Gómez casó a la viuda de su hijo Vicentico con Pedro Tinoco padre, Pedro Tinoco el viejo. Y así empezaron a surgir entonces aquellas nuevas castas asociadas al poder, pero al poder de verdad, al poder político militar y al poder económico. ¿Tú crees que en cualquier momento veremos, no sé, a un Volmer casado con una Cabello? Porque por el camino que vamos. No seré yo el que garantice que no haya. Mira, Dani, el problema es que yo no es que me dé cuenta, sino que de golpe entramos en un tema que es que no tiene techo. Dani, esto nos lleva a los Rothschild, nos lleva, chicos, a los fondos buitres del BlackRock, nos lleva a Soros, nos lleva, en definitiva, chicos,
los vínculos ¿cómo se llama? Del club español, este chico de las grandes tenedores de bono, de IBEX 35, digamos, el núcleo de alcahuete del socialismo y del poder del diario El País y de Podemos en el poder, etcétera. A ver, ¿cuál es el límite de todo esto? ¿Entiendes? Porque ya pareció que pasó la época de los venerables, de los austeros, de las viejas burguesías industriosas, etc. Eso pasó Parece de moda. Que esta vaina está llena de mierda por todos lados. Es que además, Alberto, además de eso, también cambió el concepto del poder del dinero. Cuando yo verifiqué en estos días que salió el último número de la revista Forbes, la lista ya no es la lista de millonarios. Ya ser millonario pasó, es una cosa, no, ahora son 1.000 millonarios. Sí, los millonarios. ¿Por qué? Porque los nuevos negocios generan una cantidad de utilidades que el ser millonario es una cosa cualquiera, asociado a negocios inmobiliarios. Eso no. Ahorita lo importante es todo este negocio digital y todas estos grandes conglomerados que están surgiendo. Entonces, en medio de eso te das cuenta de lo siguiente. La primera fortuna, yo me puse a hacer la comparación. Ya de esa lista de 1.000 millonarios salieron Cisneros y Lorenzo Mendoza. Ya no están ahí en esa lista. Ya. ¿Y qué más? Ellos son unos tristes millonarios. Ahí el único 1.000 millonario es Escotet. ¿Ok? Escotet, que no ha producido nada en su vida. Escotet es un simple señor dedicado al área financiera. O sea, que él no ha fabricado, no ha hecho un gran invento, no ha patentado una gran... No. Él es un señor asociado al área financiera en un país con 20 años de control de cambios. Cada quien que saque sus cuentas. Pero entonces me pongo a comparar, y entonces digo, este es el más rico de Venezuela, Escotet. Me pongo a buscar quién es el más rico de Alemania, ¿no? Para hacer la comparación, ¿no? Pera con pera, manzana con manzana. Y el más rico de Alemania es un señor que es el líder, la cabeza principal del grupo Kaufland. Kaufland es, bueno, una multitienda que es un super, como decirte en los Estados Unidos Walmart, ¿no? Y es un tipo cuya fortuna es considerable, en miles de millones, pero no es Steve Jobs, no es Elon Musk. Pero cuando tú comparas, entonces te vas a España, entonces te das cuenta de que el señor Juan Carlos Escotet es la quinta fortuna más importante de España, fortuna individual. Y te das cuenta además que el señor Juan Carlos Escotet ha aparecido mencionado en unas declaraciones de una señora que dicen que es, o por lo menos así está en la querella, una amiga íntima, por no decir amante, del rey emérito Juan Carlos de Borbón. Corina, apareció Corina. La señora Corina Larsen ha indicado que ella sabe los nombres de lo que serían unos hombres de paja del rey emérito Juan Carlos, que son hombres de paja, lo que llamamos en Venezuela testaferros. Qué mal agradecida es la Corina, ¿eh? Y uno de los hombres de paja, uno de los testaferros, es nada más y nada menos que Juan Carlos Escotet, es lo que dice ella, ¿no? Es lo que dice ella. Por algo lo dice, esa no la puede haber inventado. Bueno, pero tendrá que demostrarlo ella, ¿no? Pero en todo caso, ella menciona a Juan Carlos Escotet. Sea o no lo sea, ya el hecho que te mencionen da cuenta de cuáles son los cenáculos exclusivos a los cuales Juan Carlos Escotet logró acceder. O sea, vamos a suponer que sea mentira, pero que sea mentira que sea un testaferro, pero lo que no es mentira es que el tipo se codea con la nobleza española. Eso es de resaltar, oye, mira, Juan Carlos Escotet tan lejos que ha llegado. No, lo que hay que resaltar es que bajo cayó la nobleza española como para tener unos niveles de unos filtros para dejar entrar gente a su entorno sin hacer la más mínima verificación del origen de su fortuna.
Entonces, cuando se habla de la decadencia de Occidente, Alberto, bueno, la cosa es mucho más grave de lo que vemos a simple vista, ¿viste? Mira, Dani, pero no te vayas, ya viene la palabra que viene, creo que ya que vaya a acabar con la vaina. Entonces, te prevengo no solo lo siguiente. Lo de Colombia está crudo en el análisis de hoy. No sé, podemos seguirlo la semana que viene, pero es un hecho que Colombia está confrontando una situación, es un punto de quiebre. Estas elecciones, que lo más probable es que gane el tal Petros, es el punto de partida de un proceso aceleradísimo de la hecatombe histórica de Colombia. Y esto no es algo como que para pronosticarlo así con liviandad o Tú como podrías, si tú fuese algo podrías, secundario. Alberto, yo creo que lo ¿Ah? importante es en este momento lo siguiente. Tú podrías, o podríamos entre los dos, explicar por qué sería tan grave que Colombia caiga en manos de Petro y por qué eso sería no una catástrofe solamente para Colombia, sino para Venezuela y para la región. Porque parece que hay gente que no lo entiende. Bueno, mira, Dani, hace, ¿cuántos? 5 años. Ya va, el día que reelegían a Santos, estamos hablando hace 8 años. Yo estuve en Bogotá y más o menos cercano al equipo del señor Uribe y de Iván, ¿cómo se llama? El que era candidato del uribismo, para alertar sobre que ya estaban en Bogotá las Jorgitas, o sea, Jorge Rodríguez y las Jorgitas del CNE, ayudando a este señor Santos a lograr la reelección. Nadie me paró bola cuando yo hablaba de que estaba en marcha un fraude y cosas por el estilo. Lo oí después, a los 3 años, le oí yo a Oscar Iván Zuluaga que se había dado un fraude. Un fraude, efectivamente, la reelección de Santos fue un fraude. Y un fraude con los mismos software y las mismas facilidades que exportaba el chavismo. Bueno, desde esa época yo venía reuniéndome con un sector caramba, de honorables colombianos, a los que yo le decía cosas que me veían así como que este muchacho digo yo, este venezolano está como despistado, ¿será que me veían así como alguien hablando de un tema que no era el de ellos? Mire, mis amigos, viene para Colombia lo del chavismo como gangrena institucional. Y viene para Colombia la necesidad de que reeditemos de alguna manera lo que fue el fenómeno de la ruptura con España, pero en sentido positivo, no para restaurar ningún nexo con España, sino para restaurar la vocación única de las dos naciones para resolver el tema de nuestro futuro económico y social. Yo no veo destino para Colombia sin resolver el tema Venezuela y el de Venezuela sin resolver el tema de Colombia. Tal es la unidad inextricable de ambos procesos, que por algo fuimos el virreinato de Nueva Granada, por algo lo despedazaron Bolívar y compañía, o más bien Páez y Santander, y por algo vuelve otra vez el tema de la inviabilidad de ambas naciones, cada una por su lado, llegando a la conclusión de que nuestros procesos están tan juntos que por lo menos así lo entendió la FARC, el ELN y las mafias de la droga, que han hecho, y el gobierno venezolano que empeñado en mantener esos vínculos con el sistema del tráfico mundial vía Colombia. Amigos, querámoslo o no, lo que ocurre en estas elecciones al elegir a Petros, carajo, casi que consagra que Maduro sigue en el poder. Y sigue no para un proceso de mayor estabilidad, pero a un proceso de putrefacción acelerada de lo que pueda quedar de sociedad venezolana. Y al mismo tiempo retroalimentando a Colombia para facilitar la rapidez con la que el desquiciamiento institucional de Colombia se completa y se convierte en otro país de caos institucional. Amigos, yo la esperanza mía, pero te voy a ser sincero, era las Fuerzas Armadas colombianas.
Pero hace 7 años, también 7 o 8 años, yo me reuní con los primeros militares para plantearle cosas de estas en Colombia. Y chico, coño, voy a decir una vaina que a lo mejor me voy a arrepentir lo que me queda de vida. Chico, conseguí gente tan superficial y bolsa en esos altos mandos, enfeudados en el uribismo como esquema teórico y político, y enfeudados a estas ópticas del Departamento de Estado yanqui, donde nada grave pasa. No, chicos, eso se controla, eso se verá, eso ya tú verás que eso no es de tal gravedad, sí. O sea, esa especie de buenismo, de pendejera, chicos, de las élites militares también. Bueno, mi amigo, ¿qué puedo yo decirle? Ese es el sistema de Venezuela que veo que ya ha ganado algún terreno aquí también. Yo no sé, Dani, no deben agradecerme la gente que quiere dosis de optimismo cuando me escucha hablar en los términos en que hablo. Pero o hay una reacción desde Colombia y Venezuela, o juntos tendremos el privilegio de ser los primeros países de la barbarie instalada en América hispánica. Y yo creo que los recursos para hacer algo distinto, nuevo y mejor, los tenemos, pero también tenemos la potencialidad para hacerlo peor. Y creo que es este designio el que es más factible dadas las presentes circunstancias. Y presentes circunstancias para mí es Biden, para mí es la Rochela del Partido Demócrata en el poder, para mí es los socialistas del Partido Demócrata pudriendo lo que queda de instituciones americanas, para mí es esta especie de deriva mundial donde ya nada sólido queda de Occidente, sino esta descomposición acelerada que vemos y por eso mis dudas respecto a lo que significa la guerra de Ucrania, porque es cierto que esto es un fenómeno izquierdista de propiedad de Putin, o es un fenómeno mucho más complejo que determina que Occidente quizás esté en su peor hora de las últimas 5 décadas y que apunta hacia China y hacia Rusia a un nuevo poder de capacidad de regenerar el sistema monetario o el sistema de comercio del mundo. Ahí está África tratando de sacar la cabeza con algún éxito, y no sé, me da la impresión de que le puede ir mejor a África que a la propia América hispánica, porque África estaría entrando en una especie de vuelta a querer producir y emplear a su gente y superar las hambrunas, y nosotros estamos empeñados, chicos, en que la papaya de hacerse de unos millones de dólares a partir de algún nexo con un burócrata para corromper más los países o para corromper la finanza, etcétera, y poner a buen resguardo por vías ilícitas lo que se acumule, pareciera ser, chicos, la gran divisa de toda persona que tenga iniciativas en el capitalismo venezolano, colombiano o hispanoamericano. No sé, no logro ser optimista. ¿Qué quieres que te diga? No, pero es que en realidad hay que decirle a la gente, a los que nos ven, que hay razones para no ser optimistas, sino ser realistas. O sea, el escenario no pinta nada bonito ni por aquí, ni por allá, ni por ninguna parte. Así que seguiremos viendo estas cosas. Alberto, gracias por esta conversación y esperamos que los hechos y los días nos permitan analizar mejor las cosas la semana que viene. Gracias, Alberto. Hasta la semana que viene. A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado, como siempre, haber estado con nosotros. Les agradecemos muchísimo a todos los que se suscriben a nuestro canal y activan las notificaciones para estar al tanto de los nuevos contenidos. Recuerden que también el apoyo que recibimos a través de patreon.com/delaraf nos permite seguir haciendo todos estos contenidos. Y recuerden que en nuestro canal en YouTube tenemos una lista especial donde están todos los programas que hemos hecho con Alberto Franceschi. El lunes ha sido desde el primero hasta el último. Este fue el número 129. La semana que viene es el número 130. Así que pendientes siempre de nuestro contenido. Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta mañana. Este programa fue presentado por Han Venezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos de USA a Venezuela. Patreon.com/delaraf. Con tu apoyo nos ayudas a seguir.